El día que mi hija murió, el mundo no se detuvo. El cielo siguió del mismo color, la calle igual de ruidosa, el panadero gritó sus precios y el perro del vecino ladró como todas las mañanas. Pero algo dentro de mí se rompió sin que nadie lo notara. Ni siquiera yo supe en ese instante cuánto me iba a doler durante los años siguientes. Solo supe que mi hija, mi única hija, ya no respiraba, y que en mis brazos tenía una criatura tibia y frágil, su hija, mi nieta, llorando sin saber lo que había perdido. Llorando por una madre que nunca conocería. El hospital no era un lugar para quedarse. No teníamos seguro, y aunque los médicos hicieron lo que pudieron, me lo dijeron con un tono seco, como si hubieran dicho que se había ido la luz o que se habían acabado las gasas. Su cuerpo, cubierto por una sábana blanca, y yo con una bolsa de plástico que contenía sus cosas, una chaqueta, un monedero con 2 billetes doblados, una agenda vieja con papeles sueltos, una foto mía en blanco y negro cuando yo tenía 30. Me quedé sentada en la banca del pasillo con el bebé dormido en brazos, esperando que alguien me dijera qué hacer. Nadie lo hizo. Mi hija se llamaba Almudena. Era callada, trabajadora, buena. Se enamoró de un hombre que la deslumbró con trajes caros y relojes de oro. Ella trabajaba de camarera en un bar de hotel. Él llegó una noche con 2 tipos que no dejaban de mirar por encima del hombro. Era más guapo de lo que me gustaba admitir, pero tenía esa forma de sonreír sin que la sonrisa llegara a los ojos. Yo no sabía que era un mafioso. Mi hija tampoco. Se lo dijo una compañera del bar, semanas después de que empezaran a salir. Pero ya era tarde. Ella lo quería. Al principio, él parecía quererla también. La recogía en coche, le compraba cosas que ella nunca pidió, se mostraba atento, cariñoso. Cuando supo que estaba embarazada, Almudena me lo contó emocionada. No estaba segura de cómo iba a reaccionar él, pero dijo que lo iba a enfrentar. Que no tenía miedo. Que el bebé nacería con o sin él. El día que él se enteró de que era una niña, cambió. Ella tenía 5 meses de embarazo. Volvió una noche a casa llorando, con la cara rota. Me abrazó y me dijo que no sabía qué había hecho mal. Dijo que él le había gritado que no necesitaba hijas, que necesitaba un hijo varón. Que las hijas no servían en su mundo. Que si alguien llegaba a saber que tenía una hija, lo arruinaría. No volvió a buscarla. Ella lo llamó 1 o 2 veces, desesperada, pero él no contestó. Pasaron los meses, y Almudena se fue apagando. Yo intentaba animarla, pero estaba agotada. Trabajó hasta el 7º mes. A veces no comía para dejarme a mí la comida. Dormía poco. Le dolía la espalda, los pies, la cabeza. Pero nunca se quejaba. Solo decía que haría lo que fuera por esa niña. Cuando llegó el momento del parto, fue todo tan rápido que no tuvimos tiempo de prepararnos. La ambulancia tardó. El centro de salud no tenía medios. La trasladaron tarde al hospital y cuando llegó ya estaba mal. Yo estuve todo el tiempo en la sala de espera, con el corazón arrugado. Una enfermera salió y me dijo que había complicaciones. Luego vino un médico que no me miró a los ojos y me dijo que mi hija no lo había logrado. La niña sí. Pesó 3 kilos, tenía los ojos grandes y oscuros. Lloraba con fuerza, como si el mundo le hubiera dolido desde el primer segundo. Yo no sabía qué hacer con ella. Nunca había criado a un bebé sola. Tenía 61 años, dolores en la espalda, pocas fuerzas. Pero no había opción. Me entregaron una hoja para firmar como tutora legal. La firmé sin entender lo que firmaba. Volvimos a casa en un taxi. Me costó pagar el viaje. Llevaba a la niña envuelta en la manta que Almudena había cosido durante el embarazo, una manta con ositos torcidos que ya me parecía un tesoro. No teníamos cuna. La puse en una caja con sábanas viejas. Dormía con los puños cerrados, como si luchara hasta en sueños. Los primeros meses fueron un infierno. No teníamos pañales suficientes. Me pasaba el día lavando trapos, hirviéndolos. La leche en polvo era carísima. Solo comía arroz, pan duro, lo que podía conseguir en la parroquia.
Fui a pedir ayuda a los servicios sociales. Me dijeron que el trámite era largo. La niña lloraba por las noches, yo también. No había calefacción. Me acostaba con ella para darle calor. Le cantaba las canciones que le cantaba a Almudena, pero el llanto no se iba. Pensé en él. El padre. Me costó semanas reunir el valor, pero llamé al número que tenía mi hija en su agenda. Contestó un hombre con voz seca. Le dije quién era. Me contestó que no tenía nada que ver con ninguna niña. Que no se me ocurriera llamarlo de nuevo. Que si alguien sabía que tenía una hija, le traería problemas. Me dijo que su mundo no era para niñas. Me colgó. Ese día lloré como no lloraba desde el funeral. Quise reventar ese teléfono contra la pared. Quise ir a buscarlo y gritarle en la cara. Pero tenía que alimentar a una criatura. No tenía tiempo para el odio. Lo guardé en el pecho, lo cerré bien, lo tapé con silencio. Le puse de nombre Lucía. Lo elegí yo sola. Era el nombre que Almudena había mencionado una vez, mientras se acariciaba el vientre. Me dijo que si era niña, quería que se llamara Lucía porque era un nombre que traía luz. Yo la miré en ese momento y no dije nada. Y ahora, esa niña sin madre ni padre, con los ojos enormes, se llamaría así. Lucía creció entre oscuridad, frío y paredes húmedas. Pero también con caricias, con mis manos temblorosas que la sostenían aunque me dolieran los huesos. Con mis historias al anochecer, inventadas para que no sintiera que el mundo era tan cruel como realmente era. Con un amor que a veces no alcanzaba para calmar el hambre, pero sí para mantenerla viva. Nunca volví a intentar contactarlo. A veces, por las noticias, lo veía de fondo. Su nombre aparecía relacionado con empresas, con políticos, con licitaciones públicas. Nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba que esa figura poderosa había negado a su propia hija como si fuera basura. Yo sí lo sabía. Y cada vez que veía su cara en un periódico o una pantalla, me juraba que algún día la vida se lo haría pagar. Lucía no sabía nada. Cuando me preguntaba por su madre, le decía que fue una mujer buena, dulce, que la quiso mucho. No le hablaba del dolor. No le decía que murió sola, rodeada de desconocidos, sin que él apareciera. Nunca mencioné a su padre. Para ella, no existía. Solo tenía una madre ausente y una abuela cansada que hacía lo posible por llenar los vacíos. Me aferré a esa niña. Era todo lo que me quedaba. Cada sonrisa suya era una victoria. Cada paso, cada palabra, cada diente que salía, era una señal de que habíamos resistido. Pero en el fondo, yo sabía que crecería. Que querría saber. Que el pasado volvería, tarde o temprano. Por eso escribí todo. Lo guardé en una caja, cerrada con una cinta. Una caja que algún día le daría. O tal vez no. El tiempo lo decidiría. Por ahora, lo único que importaba era que estaba viva. Que estábamos juntas. Que la oscuridad no nos había tragado del todo. Y que el mundo, por cruel que fuera, aún no nos había vencido. No del todo. Lucía empezó a caminar a los 10 meses. Tropezaba con frecuencia, pero no lloraba. Se levantaba sola, apoyándose en los muebles, agarrándose con manos pequeñas y firmes, decidida a seguir adelante. Ya entonces era así. No se rendía. Aprendió a mantenerse de pie en un mundo que no la quería de pie. Yo la miraba desde la mesa de la cocina, con el agua hirviendo en una olla y un trozo de pan duro para cenar, preguntándome cómo había salido tan fuerte si todo en su vida había sido tan frágil desde el primer segundo. Vivíamos en un piso de una sola habitación. Las paredes estaban manchadas de humedad. En invierno se descascaraban y en verano olían a encierro. Teníamos una estufa vieja que funcionaba a ratos. Yo la arrimaba al colchón donde dormíamos juntas, esperando que el calor no se escapara antes de que llegara la mañana. A veces me despertaba en mitad de la noche solo para tocarle los pies y asegurarme de que estaban calientes. Me daba miedo que se me muriera de frío. En el armario no había ropa de sobra.
Reciclaba camisas mías, las cortaba, cosía dobladillos torcidos, inventaba pijamas con manteles viejos. Nada combinaba. Nada importaba. Los vecinos del tercer piso nos traían de vez en cuando algo de comida. Pan de ayer, arroz, una bolsita con lentejas, unas zanahorias sueltas. Yo siempre daba las gracias. Me dolía tener que aceptar, pero dolía más que Lucía pasara hambre. En la parroquia me dieron una caja con latas y un paquete de leche en polvo que duró 10 días. Cada cucharada era un cálculo. Aprendí a estirar todo. A engañar al estómago. A cocinar con lo que hubiera. A veces no había nada. Solo agua caliente con sal. Lucía creció en ese silencio pesado, interrumpido solo por los sonidos del exterior, los coches, las sirenas, el ascensor descompuesto, las discusiones de los vecinos. No tenía juguetes caros. Le hice uno con una botella de plástico y botones. Otro con trozos de cartón pintados. Reía con esas cosas como si fueran de oro. Nunca pedía más. No conocía otra cosa. Cuando empezó a hablar, usaba pocas palabras. Se comunicaba con gestos, con miradas, con sonrisas de medio lado. Era una niña reservada, como si desde siempre supiera que el mundo era un lugar complicado. Le gustaban los cuentos. Le leía todas las noches. A veces me inventaba historias sobre princesas que vivían en casas rotas, pero que eran valientes. Le cambiaba los finales para que no murieran, para que tuvieran algo parecido a un descanso. Me escuchaba con los ojos abiertos. Se quedaba dormida apoyada en mi brazo. Me daba miedo moverme, por si se despertaba y no volvía a dormir. No tenía amigos. En el barrio todos trabajaban. Los otros niños estaban en guarderías privadas o se quedaban con abuelos que no salían de sus casas. Yo no podía pagar una guardería. La llevaba conmigo cuando limpiaba casas. Se sentaba en una esquina con una libreta y un lápiz. No se quejaba. Jugaba sola. A veces canturreaba. Otras veces solo miraba. Una señora me dijo una vez que daba miedo lo callada que era. Yo le respondí que prefería una niña tranquila a una niña rota. No volvió a decir nada. A los 4 años la llevé a un colegio público. Le cosí un uniforme con ropa de segunda mano. Lloró el primer día. Yo también. Se me quedó mirando cuando cerraron la puerta del aula y sentí como si me arrancaran algo de dentro. Caminé hasta casa con las manos vacías, como si me hubieran amputado los brazos. Fue la primera vez en años que estuve sola durante horas. No supe qué hacer con el silencio. En la escuela aprendió rápido. Le gustaban los números, los libros. La profesora me dijo que era lista, muy lista, que tenía una capacidad especial para concentrarse. Me lo dijo como si fuera un regalo. Yo lo tomé como una carga. Porque en este país, ser lista sin dinero es como tener alas y no tener cielo. Me dio miedo que se ilusionara. Que quisiera más de lo que la vida podía ofrecerle. Que esperara a algo distinto. Pero ella no hablaba de futuro. Solo del presente. De las letras, de los cuentos, de las canciones. Nunca preguntó por su padre. Nunca preguntó por su madre. Yo le hablaba de Almudena como si aún estuviera viva. Le decía que tenía su misma sonrisa. Que le gustaban los mismos colores. Que era fuerte como ella. Nunca le dije cómo murió. Ni dónde. Ni con quién. Guardé todas las fotos en una caja, debajo de la cama. Una caja con doble fondo donde también estaban las cartas de él. Las amenazas. Los papeles del hospital. Todo lo que algún día tendría que contarle. Pero no aún. A veces, cuando dormía, me sentaba a su lado y le hablaba en voz baja. Le pedía perdón. Le decía que ojalá pudiera darle más. Que ojalá su vida no hubiera empezado así. Que yo solo era una mujer vieja, cansada, y que intentaba no hundirse. Le acariciaba el pelo y le pedía al cielo que no me la quitara.
Que me diera al menos unos años más para cuidarla. La vida era eso. Días iguales, noches largas, inviernos difíciles. Yo trabajaba cuando podía, lavaba escaleras, limpiaba baños, cocinaba para otros. Siempre con la espalda encorvada y las manos rojas. Nunca enfermé. No podía permitírmelo. La idea de que algo me pasara y ella quedara sola me quitaba el sueño. No teníamos familia. No teníamos a nadie. Solo nos teníamos la una a la otra. Lucía creció sin saber qué significaba tener un padre. Veía familias en la calle, en el parque, en la tele. No decía nada. Yo le enseñé a no preguntar. A no mirar lo que no teníamos. A conformarse con lo que sí. Pero por dentro, sabía que en algún momento, todo eso que yo enterré iba a salir. Que algún día, esa niña que hablaba poco y observaba mucho iba a querer saber por qué su historia era distinta. Hasta entonces, solo me quedaba protegerla. A mi manera. Con lo poco que tenía. Con la memoria de mi hija muerta y la rabia contra ese hombre que vivía en el lujo mientras nosotras compartíamos una sopa aguada y contábamos monedas para comprar pan. Pero seguíamos vivas. Y eso, aunque no lo pareciera, ya era una forma de resistencia. Lucía cumplió 12 años en silencio. No pidió fiesta. No preguntó si habría pastel. Solo me miró a los ojos y me dijo gracias cuando le entregué una camiseta que había conseguido en una tienda de saldos. Era 2 tallas más grande, pero se la puso al instante. Dijo que era suave. Le sonreí y fingí que todo estaba bien. Guardé las lágrimas para después, cuando fue al baño. Me senté en la cocina, en esa silla coja de patas desiguales, y pensé que esa niña ya no era una niña. Que había algo en su mirada que se estaba endureciendo. A los 13 empezó a trabajar. Nadie me lo pidió. Fue ella quien tomó la decisión. Un día volvió del colegio y me dijo que la panadería de la esquina buscaba a alguien para ayudar los fines de semana. Le pregunté si quería hacerlo. Me dijo que no era cuestión de querer. Que lo haría. Punto. La dueña era una mujer viuda, con mal carácter pero manos rápidas. Lucía aprendió enseguida. A envolver bollos, a calcular el cambio, a soportar comentarios desagradables sin torcer el gesto. Se levantaba antes de las 6 los sábados y domingos. Volvía a casa con las uñas sucias de harina y la espalda cansada. Pero no se quejaba. Guardaba cada moneda en una caja de cartón con dibujos hechos por ella misma. Me mostraba lo que había ganado con un orgullo seco, sin alardes. Yo le decía que no hacía falta, que el dinero era para sus cosas. Ella me contestaba que lo sabía. Que por eso lo guardaba. Para pagar libros. Para comprar calcetines nuevos. Para ayudar. Le compré una mochila usada para el instituto. Cada año conseguía los libros de segunda mano, algunos rotos, otros marcados con bolígrafo. Ella los forraba con papeles de revistas. No decía nada. No protestaba. Sabía que era eso o nada. Empezó a estudiar más que antes. Se pasaba las tardes con los codos sobre la mesa y la lámpara rota encendida a medias. A veces me despertaba a las 2 de la madrugada y la encontraba dormida encima de los apuntes, con la boca entreabierta, los dedos aún aferrados al bolígrafo. Me acercaba despacio, le ponía una manta encima y apagaba la luz. En el instituto no tenía muchos amigos. Decían que era rara. Que siempre estaba sola. Que no hablaba a menos que fuera necesario. Me lo contaba sin tristeza, como quien cuenta que llueve o hace frío. Me decía que no tenía tiempo para tonterías. Que los otros se preocupaban por ropa y redes sociales. Que ella tenía cosas más importantes. Me lo decía con voz firme, pero yo sabía que dolía. Que por dentro se estaba haciendo una coraza. Que no quería que nadie la viera débil. A los 14 consiguió otro trabajo. Por las tardes cuidaba a un niño de 3 años en una casa grande, con un jardín que olía a césped recién cortado. Volvía con los ojos cansados y las manos rojas de lavar platos.
Me contaba que la madre del niño la trataba como si fuera invisible. Que le dejaba notas con órdenes, sin decir hola ni gracias. Pero ella cumplía todo. Nunca llegó tarde. Nunca falló. Me decía que el niño era tranquilo, que le gustaba dibujar, que a veces se dormía en su regazo. Y yo pensaba que ningún niño debía dormirse en los brazos de una adolescente que trabajaba desde los 13. Había días en los que yo misma olvidaba su edad. Hablaba con tanta seguridad, con tanta frialdad a veces, que se me olvidaba que aún era una niña. O que debía serlo. Pero luego la veía dormida, con los pies encogidos por el frío, o comiendo pan con mantequilla como si fuera un festín, y recordaba que el mundo le había robado la infancia. No tenía fotos de bebé. Ninguna enmarcada. Ninguna con su madre. Nunca me pidió una. Tal vez sabía que no la sabía. Tal vez prefería no saber. Crecía con la certeza de que había nacido en un sitio donde se sobrevive, no se vive. Donde los cumpleaños son un lujo y las navidades son una cena con lo que haya. Yo hacía lo que podía. A veces no era suficiente. A veces ni yo creía que lo fuera. A los 15, Lucía me pidió que la dejara estudiar por las noches. Quería apuntarse a un curso de criminología básica que daban en un centro comunitario. Era gratuito, pero tenía que moverse hasta otro barrio, lejos, y volver tarde. Dudé. Pensé en la inseguridad, en los riesgos. Pero me miró con esos ojos que ya no suplicaban, solo afirmaban, y no pude negarme. Durante 6 meses, Lucía trabajó por la mañana, estudió por la tarde, y asistió a ese curso por las noches. Dormía poco. Comía menos. Pero sus notas subieron. Sus informes eran impecables. Empezó a hablarme de leyes, de justicia, de cómo funciona un sistema cuando se cae. Me escuchaba en silencio y luego me explicaba todo como si tuviera años de experiencia. Yo la miraba y no entendía cómo podía caber tanto en una muchacha tan joven. Tanta rabia. Tanta precisión. Tanta claridad. Me preocupaba. Claro que sí. Veía cómo se alejaba de todo lo que era normal en una joven de su edad. Nunca hablaba de chicos. Nunca salía a fiestas. Nunca se pintaba los labios. Solo le interesaba el orden, la lógica, los errores del sistema. Leía noticias de corrupción, de crímenes sin resolver. Se enfurecía con los jueces que soltaban a los culpables por falta de pruebas. Me decía que quería cambiar eso. Que alguien tenía que hacerlo. Yo no sabía si sentirme orgullosa o tener miedo. Sabía que lo que la movía no era solo el deseo de justicia. Había algo más. Algo que ardía en su interior y que yo no me atrevía a nombrar. Tal vez un vacío. Tal vez el instinto de arreglar lo que estaba roto desde su nacimiento. Nunca me pidió explicaciones. Nunca me preguntó por su padre. Pero en sus silencios había una pregunta constante. Una que se negaba a pronunciar. Una que yo no sabía cómo responder. A los 16, Lucía ya no era una adolescente. Era una sobreviviente. Una joven con mirada de adulta, con pasos firmes, con ideas claras. Y yo, vieja, cansada, con las manos llenas de grietas, la miraba como si mirara un milagro. Uno que nació de la muerte, del abandono, del hambre. Uno que nunca debería haber existido, pero que estaba ahí, contra todo, como un puño cerrado en medio de la tormenta. Nunca le conté la verdad. Aún no. Porque no sabía cómo. Porque no encontraba las palabras. Porque cada vez que lo pensaba, se me venía a la cabeza la imagen de aquel hombre colgándome el teléfono, diciéndome que su mundo no era para niñas. Y temía que si ella lo sabía, algo dentro de ella se rompiera. O peor aún, que se endureciera más de lo que ya estaba. Así pasaban los días. Yo lavando su ropa. Ella leyendo sobre justicia penal. Yo calentando sopa. Ella ordenando su vida con la precisión de quien no quiere que se le escape nada. Y el mundo, ese mismo que nos había escupido al margen, seguía girando como si no debiera nada. Como si no tuviera cuentas pendientes con nosotras.
Pero yo sabía que eso no era verdad. Sabía que la vida da vueltas. Que todo llega. Que tarde o temprano, ese hombre que negó a su hija tendría que mirarla a los ojos. Y entonces no habría riqueza ni poder que pudiera salvarlo. El día que decidí no decirle la verdad fue un día cualquiera, sin importancia en el calendario. No había lluvia ni sol, solo ese gris constante que parecía cubrir nuestra vida desde siempre. Lucía tenía 17 años y acababa de regresar del instituto con una carpeta llena de documentos. Me habló de una exposición que quería visitar, sobre criminología, sobre perfiles psicológicos de delincuentes. Me lo dijo con ese entusiasmo contenido que solo mostraba cuando algo de verdad le importaba. Yo la escuchaba mientras removía la sopa, fingiendo calma. Pero dentro de mí, algo se movía, algo viejo, algo que ya no podía seguir enterrado sin esfuerzo. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la mesa con la caja. La saqué de su escondite, la limpié con un trapo húmedo, y la abrí. Dentro estaban las cartas que nunca le mostré, los documentos que guardé desde el día en que su madre murió. Recortes de periódicos, informes policiales viejos, incluso una copia del certificado de nacimiento con el espacio del padre en blanco. Todo lo que tenía sobre ese hombre, todo lo que quería olvidar, estaba ahí. Volví a leer las cartas. No eran muchas. La mayoría eran mensajes escritos a mano, firmados por él, con esa letra dura, en tinta negra. No había ni una sola palabra de afecto. Solo órdenes, amenazas, advertencias. Una carta en particular la recibí cuando Lucía tenía apenas un mes. Me decía que si volvía a mencionarlo, si siquiera pronunciaba su nombre en voz alta, podría hacerme desaparecer. Que él no tenía hija. Que su apellido no iba a mezclarse con la sangre de nadie que no fuera varón. Que las mujeres eran una carga. Que las mujeres debían saber cuándo quedarse calladas. Recuerdo haber apretado esa hoja en el puño aquella vez. Quise romperla, quemarla, escupirla. Pero no lo hice. Porque sabía que algún día esa carta podría ser la única prueba de lo que habíamos vivido. No para mí. Para Lucía. Por si acaso. Por si alguna vez necesitaba entender. Pero esa noche, mirando la hoja bajo la luz tenue de la cocina, sentí que no podía dársela. Que no podía soltarle ese peso encima. Que no merecía saber que fue negada desde el principio, no por sus actos, sino por su género. Que su existencia, para ese hombre, nunca fue más que una amenaza. Me imaginé su cara, su expresión, sus ojos apagándose al entenderlo todo. Y no lo soporté. Tomé todas las cartas y las metí de nuevo en la caja. Cerré la tapa, le puse cinta y la guardé otra vez en el fondo del armario, bajo los manteles viejos y los abrigos que ya no usamos. Me senté en la cama y me dije a mí misma que no iba a contarle nada. Que lo llevaría conmigo hasta el final. Que prefería cargar con ese pasado a que ella lo hiciera. Que mi nieta no iba a ser definida por el desprecio de un cobarde. Que su origen no iba a condicionar su destino. Esa decisión me cambió. No me quitó el dolor, pero me dio dirección. Desde ese momento empecé a mentir con más seguridad. A ocultar con firmeza. Cuando me preguntaba por su madre, repetía las mismas historias de siempre. Que fue buena. Que la quiso mucho. Que le habría encantado verla crecer. Cuando me preguntaba por su padre, desviaba la conversación. Decía que se había ido, que nunca supimos quién era. Que a veces, las personas desaparecen. Nunca insistía. Nunca me empujaba a hablar más. Tal vez sabía que había algo escondido. Tal vez prefería no saberlo. O tal vez me quería lo suficiente para respetar mi silencio. Durante esos años, tuve miedo. Miedo de que apareciera. Miedo de que algún idiota hablara más de la cuenta, de que su nombre saliera en las noticias, vinculado a escándalos, a negocios sucios, a algún arresto. Y que ella lo relacionara. Nunca pasó. Él seguía en su mundo, con sus coches, sus fiestas, sus trajes de marca. Vivía bien. Rodeado de hombres como él. Hombres sin alma. Una vez, en el supermercado,
vi a uno de sus guardaespaldas. No me reconoció. Yo sí. Lo había visto en una foto de periódico, de pie junto al coche negro donde él solía ir. Me quedé paralizada. Lo seguí con la mirada mientras compraba carne, cerveza y una revista de deportes. Me acerqué a la caja cuando él ya había salido. La cajera me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí como ya me había acostumbrado a hacer. Ese día llegué a casa y abracé a Lucía más fuerte de lo habitual. Ella se rió. Me preguntó qué pasaba. Le dije que nada. Que a veces uno recuerda cosas. Me miró con esa mezcla de ternura y sospecha. No dijo nada más. Se fue a su habitación y cerró la puerta. Yo me quedé en la cocina, mirando por la ventana, como si esperara ver algo en la calle. Pero no había nada. Solo farolas. Solo viento. En el fondo, sabía que callar no era un acto de cobardía. Era una forma de protegerla. Sabía que el pasado tiene garras. Que puede morder. Que puede deformar la vida de alguien si llega en el momento equivocado. Y ella estaba construyendo su camino. Lo hacía bien. Con esfuerzo, con inteligencia, con una rectitud que me asombraba. No necesitaba saber que su padre era un mafioso. Un criminal disfrazado de empresario. Un hombre que compraba favores y quemaba negocios cuando no le pagaban. Que usaba el miedo como moneda. Que había despreciado a su madre y amenazado a su abuela. Que se había librado de ella como quien se quita una mancha del abrigo. Lucía no merecía esa mancha. No merecía ese dolor. Ya había vivido lo suficiente sin amor de madre. No iba a quitarle también la imagen de quien era ella misma. Porque si se lo decía, se preguntaría en qué parte de su sangre llevaba algo de ese monstruo. Se lo preguntaría aunque fuera injusto. Aunque no tuviera sentido. Lo sé porque yo también me lo habría preguntado. Así que callé. Y seguí callando. Día tras día. Año tras año. Sabiendo que cada vez era más difícil. Que el secreto crecía. Que el tiempo se agotaba. Pero también sabiendo que todo lo que hice, lo hice por amor. Por protegerla. Por no permitir que un hombre le robara todo lo que había logrado por su cuenta. Y si algún día tenía que saberse, sería porque el destino así lo decidiera. No yo. No, ahora. Lucía cumplió 18 años con una carpeta bajo el brazo y ojeras marcadas que ya parecían parte de su rostro. Había sido admitida en la universidad pública para estudiar criminología. Lo logró sola, con un expediente impecable y una carta de motivación que escribió una noche sin dormir, mientras yo intentaba conciliar el sueño en el sofá con el televisor encendido en un volumen bajo. Cuando le llegó la carta de admisión, no gritó, no saltó, no me abrazó. Solo me la tendió con la mano firme y la voz calmada, y me dijo que ya estaba. Yo no sabía cómo íbamos a hacerlo. La matrícula era gratuita, sí, pero había libros que costaban más que un mes entero de comida. Había transporte, materiales, comidas en la calle cuando no pudiera volver a casa. Pero ella no me dejó preocuparme demasiado. En cuestión de una semana, ya estaba trabajando por las mañanas en una librería. Después, iba a clase. Por las noches estudiaba. No descansaba. No se detenía. Yo la veía y no entendía de dónde sacaba fuerza. Yo a su edad ya tenía el cuerpo roto por trabajos que nunca elegí. Y ella, que desde los 13 no había parado de trabajar, aún tenía la energía para llenarse de ideas, para debatir, para memorizar códigos penales, para analizar casos judiciales. No dormía más de 4 o 5 horas por noche. Comía deprisa. Estaba siempre con prisa. Pero su mente no perdía claridad. Su pulso no temblaba. Me contaba cosas. Casos que analizaban en clase. Crímenes sin resolver. Argumentos legales que desmenuzaban línea por línea. Yo escuchaba lo que podía, entendía poco, pero la observaba mientras hablaba, con esa manera de mover las manos, de alzar apenas las cejas, y me parecía una mujer ya hecha.
Me dolía pensar que se había forjado en la necesidad. Que no tuvo adolescencia ni tiempo para tonterías. Que la vida no le dio tregua. En la librería trabajaba organizando estanterías, revisando pedidos, cobrando en la caja. Le gustaba estar entre libros, aunque casi nunca tenía tiempo de leer por placer. A veces traía ejemplares usados que el dueño le regalaba cuando ya no se vendían. Yo los guardaba como si fueran reliquias. Los ponía en la repisa sobre la cama, aunque ya no cabían más. Me gustaba verla leer aunque fuera 5 minutos. En esos momentos, parecía respirar distinto. Los fines de semana hacía trabajos extra. Repartía folletos, traducía textos, cuidaba ancianos. No decía que no a nada. Todo lo aceptaba. Todo lo cumplía. Y lo hacía sin quejarse, sin victimismo, sin discursos. Solo seguía adelante, como si tuviera un reloj interno que no le permitiera detenerse. A veces me preocupaba. Le notaba el cuello rígido, la mandíbula tensa, los ojos rojos. Le pedía que descansara. Que dejara al menos una cosa. Ella me miraba con esa expresión suya que no era desafiante, pero tampoco dócil. Me decía que no podía. Que ya habría tiempo para dormir. Que ahora era el momento de moverse. En clase era de las mejores. Lo supe por una profesora que vino una vez a dejarle un documento a casa. Me dijo que Lucía tenía cabeza fría, que era meticulosa, aguda, incansable. Que cuando intervenía en debates, nadie podía rebatirla. Que incluso algunos profesores le temían un poco, porque no dejaba pasar errores. Me lo dijo con una media sonrisa. Yo asentí y le di las gracias, aunque por dentro sentí un escalofrío. Porque ese carácter que todos admiraban, yo lo conocía desde que era una niña. Esa forma de no dejar pasar nada. De recordar cada cosa. De no olvidar jamás. Nunca tuvo pareja. No porque no pudiera, sino porque no quería. A veces la miraban chicos, se le acercaban, intentaban bromear. Ella respondía con cortesía, pero mantenía la distancia. Decía que no tenía tiempo. Pero yo sabía que también era otra cosa. Algo más hondo. Algo que no me decía, pero que podía leer entre líneas. Una desconfianza natural, un límite instalado desde el origen. Lucía no confiaba fácilmente. Ni siquiera en mí lo hacía del todo. Había una parte de ella que estaba sellada. A los 20 años, ya trabajaba como asistente administrativa en una comisaría, gracias a una beca de prácticas. Vestía con sobriedad, hablaba con claridad, respondía con firmeza. La respetaban. Incluso la temían. Un inspector me llamó un día por error, pensando que era su madre, y me dijo que esa chica tenía madera de mando. Que no era común ver a alguien así. Que había algo en su manera de mirar que desarmaba al que se le ponía delante. Lucía nunca hablaba del futuro. Vivía instalada en la urgencia del presente. Pero yo sabía que tenía ambición. No de poder, sino de justicia. No quería escalar por figurar. Quería estar donde se toman decisiones porque creía que solo desde ahí podía corregir lo que estaba torcido. Nunca usó esas palabras, pero yo lo sabía. La forma en que leía los códigos, en que discutía sentencias, en que se preparaba para los exámenes. Todo tenía un propósito. Una dirección. Yo, por mi parte, envejecía a su lado. Mis manos ya no servían para mucho. Mis rodillas dolían cada mañana. La vista me fallaba. Pero trataba de seguir su ritmo como podía. Me levantaba antes que ella, le preparaba café, pan tostado, un poco de fruta cuando había. A veces discutía con ella porque no comía lo suficiente. O porque se negaba a comprar zapatos nuevos. Me decía que aún servían. Que podía caminar un año más con ellos. Y yo no insistía. Porque sabía que lo decía en serio. Que cada euro lo medía como si fuera sangre. Nunca preguntó por su origen. A veces, cuando hablábamos de nombres de familia, de padres ausentes, de historias truncadas, ella se callaba. No preguntaba.
No especulaba. Pero sabía. En el fondo, sabía. No los detalles, no los hechos, pero sí el vacío. Ese que uno arrastra desde que nace. Ese que no hace ruido, pero pesa. Yo seguía guardando la caja. La misma caja, cerrada, intacta, con el nombre de ese hombre escrito en papeles amarillentos, con la historia que ella aún no conocía. La historia que, por ahora, no iba a tocar. Lucía se preparaba para su último año. Ya era casi una profesional. Ya hablaba como una oficial. Ya pensaba como alguien que no se rinde. Y yo, sentada en mi silla vieja, con el cuerpo lento y la voz gastada, solo podía mirar cómo esa niña que nació en la muerte y creció en la carencia se estaba convirtiendo en una mujer con dirección, con rigor, con un objetivo tan claro que a veces asustaba. El mundo no la hizo así. La empujó, sí. La golpeó, claro. Pero lo que era, lo que realmente era, lo construyó ella. A golpes de voluntad. A pasos firmes. A base de no rendirse nunca. Y aunque yo ya sentía que mis días eran contados, me aferraba a la idea de verla terminar. De verla llegar a donde quería. De saber que todo ese esfuerzo, ese silencio, ese dolor guardado, había servido para algo. Que no habíamos vivido en vano. Lucía terminó la carrera con matrícula de honor. No celebró. No hubo fiesta, ni fotos, ni brindis. Guardó su diploma en una carpeta azul, lo metió en el cajón donde tenía sus documentos y volvió al trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ya no era una estudiante. Era una profesional con el expediente más impecable de su promoción y una hoja de vida que hacía temblar a los jefes que la leían. No porque fuera famosa, sino porque era impecable. Porque no había grietas, no había favores, no había apellidos ni contactos. Todo era mérito. Y eso asusta más que cualquier apellido ilustre. Consiguió plaza en la Policía Nacional al primer intento. El examen fue duro. Las pruebas físicas, más. Pero la mente de Lucía era un arma que nadie podía igualar. Entró sin ayuda. Nadie la empujó. Nadie la presentó. Se ganó el sitio con el mismo método con el que había ganado todo en la vida, sola, con esfuerzo, sin pedir permiso. Cuando recibió la notificación oficial, la dejó sobre la mesa de la cocina mientras preparaba té. Me dijo que empezaría en 2 semanas. Me preguntó si tenía pan. Le señalé la panera, pero no pude hablar. Me temblaba el labio. Ella me miró, entendió, y no dijo nada. Me sirvió una taza como siempre. El uniforme le quedaba grande la primera vez que se lo probó. Se miró en el espejo, se peinó con precisión, ajustó la gorra y se quedó un minuto en silencio. Yo la observaba desde la puerta. Pensé en su madre. Pensé en mí. Pensé en los días sin leche, sin abrigo, sin nada. Pensé en los trapos sucios que le ponía cuando era bebé. Y la vi ahí, recta, con la mirada fija, vestida con autoridad. Y supe que ese momento era más grande que cualquier palabra. Los primeros meses fueron duros. Las comisarías son territorios difíciles. Se respira jerarquía, ego, presión. Pero Lucía no era fácil de ignorar. Su forma de hablar era directa, sin adornos. Su manera de trabajar no dejaba lugar a errores. En poco tiempo, se ganó respeto. No caía bien a todos. No buscaba caer bien. Era respetada, no querida. Y eso, en su mundo, era más sutil. Le asignaron casos menores al principio, hurtos, peleas callejeras, conflictos domésticos. Los resolvía con rapidez, sin drama. Hacía informes detallados, sin errores, sin faltas. Nunca llegaba tarde. Nunca se quejaba. Iba de casa al trabajo, del trabajo a casa. Vivía con orden. Con disciplina. Su vida era una línea recta. Yo la veía poco. Salía antes de que yo me levantara. Volvía tarde, cansada, con ojeras más profundas. Pero traía pan, algo de fruta,
alguna cosa del supermercado. Me preguntaba si había tomado mis pastillas. Si había comido. Si había sentido dolor en las piernas. Me abrazaba de vez en cuando. Con cuidado. Como si no supiera del todo cómo se hacía. Un día, al año y medio de servicio, la ascendieron a subinspectora. Fue la más joven de su cohorte en conseguirlo. Lo supe por la prensa local. Una nota breve, sin foto, pero con su nombre. La recorté y la guardé entre las cosas importantes. Ella no me lo contó. Cuando volvió a casa esa noche, le pregunté si era verdad. Me dijo que sí. Como si no importara. Como si fuera un trámite más. Pero esa noche cenó conmigo. Se sentó conmigo. Me miró. Me habló. No de trabajo. De mí. Me dijo que me veía más delgada. Que debía salir más. Que cuando ella tuviera un poco más de tiempo, me llevaría al médico para revisar los huesos. Poco después, empezaron a llegarle asignaciones más delicadas. Casos de extorsión, redes de corrupción, intervenciones financieras. Le gustaban esos casos. Decía que ahí es donde se escondía la verdadera podredumbre. Que no todo estaba en la calle. Que lo peor a veces se escondía en oficinas con alfombras limpias. Se metía en cada caso como si fuera el único. Leía miles de páginas, interrogaba, cruzaba datos. Era implacable. Empezó a aparecer en informes internos como una de las oficiales más eficientes del cuerpo. Le ofrecieron un traslado a la capital, a un puesto más alto. Lo rechazó. Dijo que aún tenía cosas que hacer allí, donde todo había comenzado. Dijo que no le interesaban los despachos. Que su sitio estaba en la calle. Entre la gente. Donde se ve la realidad. Con 29 años, le entregaron la dirección provisional de un grupo operativo especial. Era la más joven en dirigir un equipo así. Y la única mujer. Le temían más que a ningún otro. Porque no se dejaba comprar. No se callaba. No aceptaba medias verdades. Y porque no le debían nada. Y eso, para los que mueven hilos, es peligroso. Los periodistas empezaron a escribir sobre ella. No escándalos. No rumores. Datos. Resultados. Cifras. Arrestos. Operaciones limpias. La llamaban la de hielo, porque no mostraba emoción ni bajo presión. Pero yo sabía que sentía. Que por dentro, todo lo vivía. Solo que había aprendido a no mostrarlo. En casa, todo seguía igual. La misma cocina. La misma silla rota. Las mismas paredes grises. Yo seguía siendo la misma vieja de siempre, pero más cansada. A veces me dolía levantarme. A veces me costaba respirar. Ella me cuidaba. Sin ternura, pero con rigor. Me llevaba al médico, me conseguía medicamentos, me cocinaba cuando podía. No decía te quiero. Nunca lo dijo. Pero lo hacía todo como si lo dijera en cada gesto. No hablábamos del pasado. Nunca. Yo no nombraba a su madre. Ella no preguntaba. Era un pacto silencioso. Pero yo sabía que ese pasado estaba ahí. Agazapado. Esperando. Sabía que un día algo lo traería de vuelta. Porque los secretos, por más que uno los entierre, tienen raíces largas. Y esa caja, la que aún guardaba bajo el armario, era un árbol esperando crecer. Pero mientras tanto, solo podía mirarla. Verla irse cada mañana, vestida de azul, con paso firme, con mirada dura. Verla volver cada noche, más cansada, pero más fuerte. Y pensar que, pese a todo, lo habíamos logrado. Que la niña que nadie quiso, que el mundo ignoró, que él negó, se había convertido en una mujer que todos respetaban. Y aunque mi cuerpo ya no respondía como antes, mi mente seguía viva. Y lo sabía. El destino no había terminado con nosotras.
Aún tenía algo preparado. El informe llegó una mañana cualquiera, doblado en la carpeta de expedientes que Lucía revisaba cada día antes de salir a la calle. No tenía nada especial. Un nombre, un alias, una red de negocios vinculados a extorsiones sistemáticas. Comerciantes obligados a pagar una cuota mensual por protección. Amenazas veladas. Algunos casos de incendios en locales que se habían negado a pagar. Lucía hojeó el archivo, pasó las hojas con la mirada entrenada, tomó nota de los detalles, los contactos, los números. Era otro caso más. Uno de tantos. Lo marcó con un clip rojo y lo metió en su mochila sin saber que estaba leyendo el comienzo del principio. El nombre no le decía nada. Ignacio Serrano Rivas. 59 años. Empresario. Constructor. Dueño de una cadena de tiendas de materiales de obra. Varios contratos públicos. Cuentas sospechosas. Historial limpio. Demasiado limpio. Ya lo conocía sin saberlo. Ya lo había visto, aunque no lo reconociera. Pero el papel no tenía rostro. Era solo un nombre entre otros. Un enemigo sin cara. Yo me enteré por la televisión. Como siempre. El presentador leyó el informe de la mañana y mencionó una investigación abierta a un grupo empresarial de nombre ficticio, detrás del cual se sospechaba que actuaba un conocido empresario local. Las imágenes eran aéreas, tomadas desde un dron. Se veía el edificio blanco con cristales oscuros y la entrada con coches de lujo. Era él. Lo supe al instante. No por el edificio, ni por los coches. Lo supe por el temblor que me atravesó el cuerpo, como una descarga eléctrica que me devolvía 30 años atrás. No le dije nada a Lucía. No podía. No quería. Solo esperé. La vi salir esa tarde con su carpeta en la mano, la misma carpeta que había dejado sobre la mesa y que, sin saberlo, contenía la historia de su vida. Se fue como siempre, con paso firme, sin sospechar nada. Y yo me quedé frente al televisor apagado, viendo mi reflejo en la pantalla negra, sabiendo que el tiempo se había agotado. Que el silencio no iba a durar mucho más. Lucía empezó a tirar del hilo. Había algo en ese caso que no encajaba. Demasiados documentos falsos. Demasiadas propiedades puestas a nombre de terceros. Demasiadas conexiones con funcionarios públicos. Pero nada directo. Nada que permitiera una acusación sólida. Se metió más a fondo. Revisó contratos, interpeló a comerciantes, comparó patrones. Lo hacía con la precisión de un cirujano. Y poco a poco, fue armando un mapa. Un mapa que, sin saberlo, apuntaba directo al corazón de su propio origen. Un día llegó a casa más tarde de lo habitual. Se sentó frente a la mesa sin hablar. Me pidió agua. Se la bebió de un trago. Luego dijo una frase corta, sin emoción, pero que me hizo temblar por dentro. Este caso es más grande de lo que pensábamos. Le pregunté si era peligroso. Me dijo que no. Que era importante. Que no iba a dejarlo ir. Luego se levantó, se cambió de ropa y se fue a su cuarto. Cerró la puerta con el mismo gesto que hacía cuando tenía 13 años y necesitaba silencio para estudiar. Pasó las semanas siguientes como una sombra. Apenas comía. Apenas dormía. Soñaba con papeles, despertaba sobresaltada. Escribía notas en servilletas, en papeles sueltos, en los márgenes de los periódicos. Llenó su cuarto de carpetas. Yo ya no entraba. No porque me lo prohibiera, sino porque sabía que ese espacio se había convertido en una trinchera. No hablaba de lo que hacía. No necesitaba hacerlo. Su silencio era suficiente para entender que algo se estaba moviendo. Mientras tanto, en las noticias, el nombre de Ignacio Serrano comenzaba a sonar más fuerte. Empresarios detenidos. Intermediarios que hablaban. Pruebas que se filtraban. La red se estrechaba. Y yo, sentada frente a la radio o la televisión, escuchaba cada palabra como si fueran cuchillos.
Porque sabía que se acercaba el momento. El cruce. El choque inevitable entre la sangre y la justicia. Lucía no sabía quién era él. No lo asociaba con nada. Era solo un nombre. Una figura lejana. Pero yo sí lo veía todo con claridad. Él había construido su imperio sobre la amenaza, el miedo, la extorsión. Lo mismo que usó contra mí cuando Almudena murió. Lo mismo que me escupió por teléfono cuando le pedí ayuda para criar a su hija. Y ahora, 30 años después, era su hija quien venía por él. Con papeles, con leyes, con fuerza. Una noche, Lucía llegó más tarde de lo habitual. Traía un sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa y se sirvió un té. Lo abrió con calma. Dentro había una copia de un contrato firmado por Ignacio Serrano, con pruebas de manipulación de precios, pagos ocultos, chantajes empresariales. Lo sostuvo con los dedos sin decir nada. Me miró. Me dijo que si esto se confirmaba, era suficiente para arrestarlo. Que había pruebas sólidas. Que lo tenían. Me dijo, lo tenemos, como si fuera cualquier otro. Como si no supiera. Y entonces supe que el momento se acercaba. Que ya no era cuestión de si le diría la verdad, sino de cuándo. Porque esa carpeta ya no era solo un caso más. Era la puerta al secreto que yo había guardado durante casi toda su vida. Y no iba a poder sostenerla cerrada por mucho más. Lucía pidió autorización para liderar el operativo. Le fue concedida. Nadie mejor que ella para cerrarlo. Nadie más capacitada. Era lógica pura. Era justicia. Pero también era el inicio del fin para mí. Porque cuando entrara en esa oficina, cuando lo mirara a los ojos, cuando lo oyera hablar, algo iba a pasar. Algo iba a cambiar. Y entonces, lo supe con una certeza que me heló los huesos, el destino no se esconde. Espera. Espera el momento justo. Y luego se presenta con toda su fuerza, sin pedir permiso. Mi nieta, la hija de mi hija muerta, estaba a punto de detener al hombre que la abandonó. A su propio padre. Y yo, vieja, cansada, sin fuerzas, no iba a poder evitarlo. El silencio de esos días era más denso que nunca. Lucía hablaba poco, pero no era por cansancio. Era concentración. Estaba dentro del caso como si fuera un túnel sin salida. Vivía con un solo pensamiento, un solo objetivo. Yo la miraba caminar por la casa, tomar café sin azúcar, revisar papeles a la luz de una lámpara vieja, y veía en su espalda el peso de lo que se venía. Lo que ella no sabía era que ese peso también era mío. Que mientras ella construía la verdad legal, yo contenía la verdad biológica como si fuera un dique a punto de romperse. Había días en los que pensaba decírselo. Llamarla mientras estaba en la cocina, pedirle que se sentara, darle la caja y soltarlo todo. Pero no podía. Me temblaban las manos, me dolía el pecho. No por miedo a ella. Por miedo a lo que eso haría con ella. Lucía era fuerte, pero también era exacta, estructurada, tajante. Tenía una idea de sí misma que no podía romperse. Y la verdad cruda, tenía grietas suficientes para derrumbar todo lo que había edificado. Entonces decidí esperar. Un día más. Una semana más. Tal vez, después del arresto. Tal vez cuando todo se calmara. Tal vez nunca. Porque la verdad es que uno siempre quiere más tiempo cuando sabe que va a perder algo. La operación fue marcada para el viernes. A las 6 de la mañana. Entrarían al edificio por 2 frentes. Tenían pruebas, órdenes judiciales, respaldo de la fiscalía. Lucía dirigiría el operativo desde el vehículo principal. Vestiría de civil, pero con el chaleco antibalas. Lo había planeado todo. Lo había estudiado todo. Lo había predicho todo, menos una cosa, el rostro del hombre que iba a arrestar. La noche anterior no cenó. Preparó su uniforme, revisó las órdenes, limpió su arma. Se acostó temprano. Yo la escuchaba moverse detrás de la puerta cerrada como si estuviera empacando para una guerra.
Una guerra que no sabía que era suya desde antes de nacer. Esa madrugada no dormí. Preparé café, me senté en la mesa y esperé. Cuando salió de su cuarto, ya vestida, con el rostro sereno y los ojos fríos, le ofrecí una taza. Se la tomó de pie, en silencio. Le deseé suerte. Me besó la frente, cosa que no hacía desde niña. Y se fue. Cerró la puerta con cuidado, como quien no quiere hacer ruido. Yo me quedé ahí, en la cocina, con las manos temblando, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Lo vi por televisión. Era inevitable. A las 8 de la mañana ya había cámaras en la puerta del edificio de Ignacio Serrano. La noticia corría por todos los canales. Importante empresario detenido por presunta implicación en red de extorsión y corrupción. Las imágenes eran en directo. Coches de policía. Hombres esposados. Papeles requisados. Y entre todos, uno, él. Caminaba entre dos agentes, las manos a la espalda, la cabeza alta. No mostraba miedo, ni vergüenza. Solo soberbia. Como si supiera que no lo podían tocar. Como si creyera que, otra vez, saldría limpio. En ese momento, la cámara enfocó el coche negro, el vehículo central. La puerta se abrió. Lucía bajó. Con paso firme, sin dudar. Se acercó a él. Le leyó sus derechos. Él la miró por primera vez. Nadie supo lo que vio. Solo ellos dos. Pero yo vi el gesto. Una vacilación mínima en sus ojos. Un segundo de desconcierto. Algo se le movió en la cara. Y ella, Lucía, lo miró como si fuera cualquier otro. Como si no reconociera nada. Como si lo hubiera borrado antes de saber quién era. Lo subieron al coche. Se lo llevaron. La operación fue un éxito. Lo dijeron en todos los canales. Las pruebas eran sólidas. No podría escapar. Esa noche, Lucía volvió a casa a las 11. Entró en silencio. Se duchó. Se cambió. Se sentó conmigo en la cocina. Me miró. Me dijo que ya estaba. Que lo habían conseguido. Me preguntó si había comido. Yo asentí. No dije nada más. Me costaba hablar. Tenía la garganta cerrada, como si me hubieran envuelto el cuello con una cuerda invisible. Le pregunté si lo había mirado. Me dijo que sí. Le pregunté qué había sentido. Me dijo que nada. Que era un tipo más. Que había algo en el que le resultaba desagradablemente familiar, pero que no sabía qué. No insistí. Pero algo dentro de mí se rompió. Porque ese, familiar, era una grieta que no podía tapar. Lucía fue ascendida 2 días después. Su trabajo fue impecable. La nombraron general de policía. La más joven en llegar al puesto. Todos hablaban de su carrera meteórica. De su inteligencia. De su valentía. Y yo la veía en la tele, con su uniforme de gala, saludando con la mano derecha en la frente, recibiendo condecoraciones. Y me dolía. No de tristeza. De algo más profundo. Porque la veía convertida en todo lo que él despreció. En la hija que negó. En la mujer que no quiso. Y ahora, sin saberlo, lo había reducido a un número de expediente. Esa noche no dormí. Busqué la caja. La abrí. La llevé a su habitación. Llamé a su puerta. Me dijo que pasara. Entré. Se sentó en la cama. Le tendí la caja. Me preguntó qué era eso. Le dije que era la verdad. Me miró. Abrió la tapa. Sacó los papeles. Las cartas. Las fotos. Se detuvo en una. La de su madre, en el hospital, días antes de dar a luz. No, habló. Siguió leyendo. Carta tras carta. El rechazo. Las amenazas.
Las mentiras. Todo. Yo no dije nada. No podía. Me limité a quedarme de pie, como un mueble. Ella cerró la caja después de una hora. Me miró. Me preguntó si era cierto. Asentí. Me preguntó cuánto tiempo lo supe. Le dije que siempre. Me preguntó por qué no lo dije. Le respondí que quise protegerla. Que no merecía cargar con eso. Que no quería que supiera que fue despreciada por nacer mujer. No lloró. No gritó. No me insultó. Solo me miró con una tristeza que me partió por dentro. Me dio las gracias. Me dijo que necesitaba tiempo. Me pidió que la dejara sola. Obedecí. Cerré la puerta despacio. Me fui a la cocina. Me senté en la oscuridad. No encendí la luz. No lloré. No recé. Solo me quedé ahí. En silencio. Sabiendo que todo había cambiado. Que la verdad había salido. Que ahora el dolor no era mío solo. Y que el destino, por fin, había cerrado el círculo. Lucía no volvió a hablar del tema. Al menos, no conmigo. Después de aquella noche, se cerró como una puerta vieja. Seguía saliendo a trabajar. Seguía cumpliendo su deber con la misma firmeza de siempre. Pero algo en su rostro había cambiado. No era enojo, ni dolor abierto. Era otra cosa. Una especie de distancia, una desconexión que me hacía sentir que ya no estaba del todo conmigo. Como si hubiera cruzado a un lugar al que yo no podía seguirla. Los días siguientes fueron pesados. Yo intentaba no mirarla demasiado. Le dejaba el desayuno sobre la mesa, le preparaba café, le doblaba la ropa limpia sin hacer ruido. Ella no rechazaba nada, pero tampoco agradecía. Vivía como un autómata. En la calle, en la comisaría, frente a las cámaras, seguía siendo la misma general implacable. Pero en casa, era solo una sombra de sí misma. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché su voz desde el pasillo. Me preguntó si recordaba el nombre del hospital donde nació. Le respondí sin girarme. Sabía que no era una pregunta por curiosidad. Sabía que había empezado a tirar del hilo. Desde ese momento supe que iba a llegar hasta el fondo. Que no se iba a quedar solo con las cartas o mis palabras. Iba a comprobar cada dato, buscar cada documento, atar cada cabo suelto. Porque así era ella. Siempre necesitaba pruebas. En menos de una semana ya había conseguido el expediente médico completo de su madre. El informe del parto. Las actas del hospital. El nombre del médico que atendió aquella noche. La enfermera que firmó el informe. Todo estaba ahí. También la partida de nacimiento, con el espacio del padre vacío. Lo había leído todo. Me lo dijo una tarde mientras tomaba té frente a mí. No había rabia en su voz. Solo un cansancio enorme. Me dijo que ahora entendía muchas cosas. Que no necesitaba saber más. Pero que no iba a perdonarlo. Nunca. Yo no supe qué responder. Me limité a asentir. La vi beber despacio, con las manos firmes, sin temblor. No lloraba. No temblaba. Pero la herida estaba ahí. No sangraba, pero quemaba. A los pocos días, su cara volvió a estar en todos los noticieros. Había cerrado un nuevo caso, una red de trata de menores vinculada a empresarios influyentes. La llamaban imparable. Ejemplo nacional. La mujer que no perdona. Yo la veía en la pantalla con el corazón encogido. Porque todos veían una líder. Yo veía a una hija negada. A una nieta marcada por la ausencia. A una mujer forjada en el abandono. Ignacio Serrano seguía preso. Las pruebas lo ataban de pies y manos. No tenía salida. Sus abogados pedían retrasos, apelaciones, beneficios. Nada funcionaba. Y entonces,
hizo lo que no esperaba, intentó contactar con Lucía. Le escribió una carta. Una hoja escueta, escrita a máquina, firmada de puño y letra. Le pedía una reunión. Quería verla. Decía que era su hija, que había cometido errores, que merecía al menos una conversación. Lucía me la mostró. No me preguntó qué hacer. Solo me la mostró. Le pregunté si pensaba ir. Me dijo que no. Que él no merecía ni una palabra. Ni un gesto. Ni una mirada. Me dijo que los hombres como él nunca piden perdón porque lo sientan, sino porque están acorralados. Me dijo que si lo miraba, no sería como hija, sino como general. Y que no quería darle el lujo de tener frente a él a la mujer que despreció por ser mujer. La carta la rompió delante de mí. La arrojó al cubo de la basura. No temblaba. No lloraba. Pero cuando se fue a su cuarto, oí cómo cerró la puerta con más fuerza de la habitual. Esa noche no cenó. Los meses pasaron. El juicio comenzó. Lucía no asistió a las audiencias. No quiso verlo de nuevo. No quiso escuchar sus argumentos. Delegó todo a su equipo. El país entero seguía el caso. Las pruebas eran demoledoras. Los testigos hablaban. Los negocios turbios salían a la luz. Y él, Ignacio Serrano, estaba cada vez más solo. Los socios lo abandonaban. Los amigos desaparecían. Su fortuna se deshacía entre abogados y embargos. Yo lo vi en la televisión. En una de las transmisiones del juicio. Estaba más delgado. Más viejo. Ya no tenía ese porte arrogante. Lo cubría una chaqueta gris y barata. Miraba al suelo. Escuchaba en silencio. No respondía a los periodistas. Y entonces pensé que tal vez, por primera vez en su vida, sentía el peso de sus decisiones. El día que lo declararon culpable, Lucía no estaba en casa. Llegó tarde. Abrió la puerta, dejó las llaves sobre la mesa y me dijo que le habían dado 15 años. Me preguntó si quería cenar. Le dije que sí. Me preparó sopa y pan con tomate. Cenamos en silencio. Al terminar, me miró y me dijo gracias. Fue la primera vez en meses que me lo decía. Esa noche durmió como no lo hacía desde hacía mucho. La oí respirar tranquila desde mi cuarto. El aire en la casa estaba distinto. No era alegría. Era cierre. Era una puerta que se había cerrado para siempre. Días después, me pidió que le devolviera la caja. Quería guardarla en su habitación. Lo hizo sin decir nada más. Y yo, entendiendo que la historia ya no me pertenecía, se la entregué. Mi nieta había encarcelado al hombre que la trajo al mundo y la negó antes de verla nacer. Sin saberlo al principio. Conociéndolo al final. Pero sin vacilar. Sin perdonarlo. Y aunque me dolía por dentro, aunque la verdad me había roto en 1000 pedazos, supe que la justicia, esta vez, había llegado. De manos de su propia sangre. Pasaron 5 años. En ese tiempo, Lucía cambió, pero solo en lo visible. Ascendió más, si eso era posible. Se convirtió en figura pública, en referente. Salía en entrevistas, daba conferencias, se reunía con ministros, participaba en cumbres internacionales sobre seguridad y corrupción. Pero seguía siendo la misma, reservada, firme, cortante. Vivía con orden, comía sola, dormía poco. No se le conocía pareja, ni amistades íntimas. Su vida era su deber. Y el deber la mantenía erguida. Yo ya no podía moverme con la facilidad de antes. La artritis me atrapaba los huesos, los ojos se me nublaban, y la espalda me pedía descanso incluso estando sentada. Lucía había contratado a una cuidadora que venía 3 veces por semana. Se encargaba de la casa, de las comidas, de acompañarme al médico. Yo acepté por obligación, no por gusto. No me gustaba tener a extraños en casa. Pero entendía que era necesario.
Y Lucía no discutía. Tomaba decisiones sin pedir permiso. Una tarde, mientras la cuidadora preparaba la cena, Lucía entró por la puerta más temprano de lo habitual. Me saludó con un beso en la frente, se sentó frente a mí y me dijo con voz seca que él había salido. Ignacio Serrano. Había cumplido 5 años exactos de condena, y por buen comportamiento y reducción de pena, estaba fuera. Lo dijo sin mirarme. Sin odio. Sin miedo. Solo como un dato. Yo no supe qué decir. El nombre aún me atravesaba como una astilla vieja, incrustada en el alma. Pregunté si había intentado contactarla. Me dijo que sí. Que llevaba semanas mandando cartas, correos, incluso había aparecido 2 veces en la entrada de la comisaría. Que quería verla. Que quería hablar. Lucía no había respondido. No lo había recibido. No pensaba hacerlo. Me dijo que no le guardaba rencor. Pero que tampoco le debía nada. Que ese hombre fue una sombra en su vida. Que había decidido no arrastrar más fantasmas. Que no quería darle la oportunidad de justificarse. Que los actos no se explican cuando se sostienen durante décadas. Se asumen o se olvidan. Yo asentí. No supe si sentir alivio o tristeza. Porque, al final, era su padre. No por elección. Por biología. Pero también era el hombre que condenó a su madre. Que me amenazó. Que desapareció. Y que ahora, viejo, solo, enfermo quizás, trataba de atarse a la única persona que había logrado algo en su vida. La única que no llevaba su apellido, pero que lo representaba mejor que sus hijos legítimos. Me contó que había investigado a sus medios hermanos. 3 varones. 2 alcohólicos. 1 en la ruina, con denuncias por violencia doméstica. Ninguno con estudios. Ninguno con rumbo. Criados con todo, educados con nada. Me dijo que Ignacio ahora vivía en un piso diminuto, que vendió todo para pagar abogados. Que nadie lo visitaba. Que vivía con una pensión mínima y un historial que lo excluía de cualquier círculo de poder. Una noche, semanas después, lo vio frente al edificio donde ella trabajaba. Estaba parado junto a un banco, con una bolsa en la mano, mirando al suelo. Lucía lo ignoró. Pasó por su lado sin girar la cabeza. No lo reconoció con los ojos. Lo reconoció con el cuerpo. Pero no se detuvo. Él intentó seguirla. La llamó. Ella no frenó. Un agente se le acercó. Le pidió que se fuera. Ignacio no discutió. Se marchó con la cabeza baja. Me lo contó al volver. Sin drama. Sin rencor. Solo como un hecho más. Yo sentí una mezcla extraña. De justicia. De derrota. De cansancio. Porque al final, todo se había dicho. Todo se había revelado. Pero nadie podía ganar del todo. Una mañana, me llegó una carta por correo. Era de él. Ignacio. Estaba dirigida a mí. Con letra temblorosa. Decía que no buscaba perdón. Que no esperaba redención. Que solo quería verme una vez. Que deseaba decirme algo antes de morir. No especificaba qué. Solo me pedía unos minutos. Que no lo odiara más. Que lo escuchara. Que no se lo pidiera a Lucía. Solo a mí. Me quedé un rato con la carta en la mano. No sabía qué hacer. No sabía si merecía ese gesto. Si valía la pena. Pero esa misma tarde, le pedí a la cuidadora que me acompañara al lugar que él había escrito al dorso. Era un bloque gris, sin gracia, con escaleras rotas y buzones oxidados. Subimos al 2.º piso. Golpeé la puerta con los nudillos. Me abrió él. No era el hombre que recordaba. Tenía el pelo blanco, los hombros caídos, los ojos sin brillo. Me miró como quien reconoce una fotografía antigua. Me pidió que pasara.
Lo hice. Había un sofá viejo, un cenicero lleno, una televisión pequeña encendida sin sonido. Me ofreció agua. No la acepté. Me senté. Él también. Pasaron unos segundos eternos. Hasta que me dijo que ya no dormía. Que la noche del arresto no lo había olvidado. Que la mirada de ella lo persiguió desde entonces. Que cuando supo quién era, cuando entendió que era su hija, quiso morirse. Pero no lo hizo. No tuvo valor. Me dijo que no sabía criar hijas. Que en su mundo las mujeres eran monedas, piezas de cambio, adornos. Que la madre de Lucía fue la única mujer que lo miró sin miedo. Que no la supo cuidar. Que la rompió. Que la mató. Me dijo que cuando lo metieron preso, esperó que ella le hablara. Que cuando salió, esperaba al menos un reproche. Pero que el silencio fue peor. Que el desprecio de una hija a la que nunca tocó, nunca miró, nunca amó, era más duro que cualquier condena. Me preguntó si ella algún día lo perdonaría. Le dije que no. Que lo mejor que podía hacer era aceptarlo. Que la única hija que valía la pena ya no necesitaba nada de él. Y que gracias a eso, era quien era. Entonces rompió a llorar. Un llanto viejo, espeso, sin forma. Lloró como quien se vacía. Yo lo miré. No sentí lástima. Solo justicia. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, le dije lo único que necesitaba oír. Tu hija te sobrevivió. Y lo hizo sin ti. Y me fui. No me volvió a escribir. Después de aquella última visita, no volví a saber de Ignacio Serrano. No llegó más correo, no hubo llamadas, ni rumores, ni noticias. Me dijeron, tiempo después, que se había mudado a una residencia asistida en las afueras de la ciudad. Que estaba enfermo, que no salía, que apenas hablaba. Vivía entre otros viejos olvidados, hombres que una vez se creyeron poderosos y ahora eran solo sombra y memoria. Nadie lo visitaba. Ni sus hijos. Ni sus antiguos socios. Solo enfermeras de turno, y un enfermero joven que me dijo por casualidad que le hablaba a una foto vieja cada noche antes de dormirse. Nunca supe qué foto era. No pregunté. Lucía no volvió a nombrarlo. Era como si se hubiera evaporado. Su nombre, su historia, su figura. Todo. Pero yo sabía que no se había ido del todo. Quedaba algo en su silencio, algo en la forma en que a veces, frente a un espejo, bajaba la mirada durante un segundo. No era tristeza. No era duda. Era otra cosa. Una mezcla entre dolor y determinación. Un recuerdo transformado en lección. Mi salud siguió debilitándose. Los días se volvían más cortos. Mi cuerpo, más lento. Cada paso era un esfuerzo. Cada gesto, un pequeño temblor. Lucía no lo decía, pero lo notaba. Me preparaba el desayuno con más cuidado. Me cubría con la manta en las siestas. Me dejaba notas con instrucciones para la cuidadora. Un día incluso me preguntó si quería que viviera conmigo otra vez, por si necesitaba algo de noche. Le dije que no, que su sitio ya no era aquí. Que ahora tenía su propia vida. Me miró un segundo, sin hablar. Luego asintió. Su vida, en efecto, era otra. Se había comprado un pequeño piso cerca del río, sencillo pero moderno, con ventanas grandes y paredes claras. Allí vivía sola. Seguía trabajando, subiendo escalones que parecían no acabarse nunca. La llamaban desde otros países, desde universidades, desde cuerpos policiales que querían aprender de su experiencia. Y aún así, venía a verme. Cada domingo, sin falta. Puntual. Con pan recién hecho, fruta de temporada y un cuaderno donde anotaba mis medicamentos. No hablábamos de cosas profundas. Hablábamos del clima, del mercado, de la nueva vecina. A veces me leía fragmentos de libros, noticias que consideraba importantes, cartas que le llegaban de personas que admiraban su trabajo. Yo escuchaba.
Me alegraba por ella. Pero en el fondo, sabía que su mundo ya era otro. Uno donde yo ya no tenía mucho sitio. Y eso estaba bien. Había crecido para volar sola. Un día de primavera, salí con ella a caminar por el parque del hospital. Me llevó en silla de ruedas porque mis piernas ya no daban más. Me tapó con una manta ligera. Me empujaba despacio. Era domingo. El sol se colaba entre los árboles. Había niños jugando, mujeres paseando perros, ancianos sentados en los bancos como estatuas vivas. De pronto, vi una figura que reconocí de inmediato. Ignacio. Estaba sentado bajo un árbol, con una manta sobre las piernas. A su lado, una mujer joven en silla de ruedas, con el cuerpo torcido, la cabeza ladeada, los ojos perdidos. Larisa. La hermana de Lucía. Esa que él crió, mientras a Lucía la negaba. Ahora los dos estaban ahí, invisibles, ajenos al mundo. Nadie los miraba. Nadie los reconocía. Lucía lo vio. Frenó un segundo. No dijo nada. No se acercó. No cambió de dirección. Solo lo observó un momento. Él también la vio. Se quedó quieto. No sonrió. No saludó. Solo bajó la cabeza. No intentó hablar. No hizo el más mínimo gesto. Lucía siguió caminando. Yo no dije nada. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Y así, sin drama, sin gritos, sin lágrimas, pasamos junto al hombre que una vez decidió que ella no merecía existir. Y ahora la miraba pasar desde una silla, con el cuerpo encorvado, sin que se le permitiera siquiera la redención del perdón. Días después, me dijeron que había muerto. Que fue una muerte silenciosa, sin familia cerca, sin flores, sin ceremonia. Nadie reclamó su cuerpo por 2 días. Al final, el ayuntamiento se encargó del entierro. Una fosa común. Un nombre grabado en una placa genérica. Nada más. Lucía no dijo nada. Solo se presentó en mi casa con una carpeta de documentos. Me dijo que había iniciado un proceso para transferir oficialmente mi cuidado a una residencia médica, porque mi estado ya requería atención constante. Me preguntó si me parecía bien. Le dije que sí. Que ya era hora. Antes de irse, me abrazó. No con prisa, no por costumbre. Fue un abrazo verdadero. Largo. Callado. Me dijo que vendría a verme siempre. Y que nunca olvidaría lo que hice por ella. Yo no respondí. Solo apoyé la frente en su hombro y cerré los ojos. Esa fue la última vez que la vi como mi nieta pequeña. Desde entonces, Lucía fue otra. Una mujer entera, completa, sin fantasmas. Un símbolo, sí. Un referente. Pero para mí, sobre todo, fue la prueba viviente de que el abandono no siempre gana. De que una niña nacida en la muerte, criada en la pobreza, negada por su padre, puede devolverle al mundo no odio, sino justicia. Y yo, vieja, sola, cansada, pude cerrar los ojos sabiendo que hice lo único que importaba. La salvé. Y ella me lo devolvió haciendo lo que nadie esperaba, vivir.